las llamadas y los mensajes de texto se han convertido en parte de nuestra vida cotidiana y cultura. Muchas de nuestras interacciones ocurren a través de nuestros teléfonos, y a veces son las mejores pruebas que los investigadores pueden utilizar para asegurar que los crímenes se resuelvan. Número 10. Melissa Sims se encontró encarcelada por un crimen que no cometió, todo facilitado por el uso de la inteligencia artificial. Después de su larga lucha por la justicia, Melissa ahora espera poder convertirse en defensora de víctimas y ayudar a moldear las futuras leyes estatales y federales sobre el uso de la inteligencia artificial y cómo encaja en la ciencia forense moderna. En 2024, Melissa y su novio se mudaron de Pensilvania al condado de Collier, Florida, donde ella nació. Según algunas fuentes, para el momento del delito la pareja ya se había separado, mientras que otras afirman que aún seguían juntos. Una noche de noviembre de 2024, Melissa regresó a casa después de un largo día de trabajo y encontró su hogar saqueado y destruido. Ella y su novio habían tenido una discusión más temprano ese día, así que sabía quién era el responsable y llamó a la policía para reportar los daños. Melissa alega que antes de que llegara la policía, su novio se dio una bofetada en la cara y comenzó a rasguñarse, así que cuando la policía llegó, inicialmente creyeron que ella era la agresora y fue acusada de agresión. Como parte de las condiciones de su fianza, se le ordenó mantenerse alejada de su novio, lo que incluía comunicaciones digitales. Después de este encuentro con la ley, Melissa siguió con su vida tratando de reconstruirse. En 2025, la policía del condado de Collier visitó a Melissa y le informó que había violado la condición de su fianza, arrestándola en el acto. Como había violado su fianza, fue enviada a prisión para cumplir su condena, pero Melissa sabía que era inocente. Aprovechando su educación y experiencia como asistente legal, Melissa comenzó a construir su propio caso y limpiar su nombre de una vez por todas. Después de varios meses de arduo trabajo, Melissa estaba lista para presentar su caso. Gracias a expertos en ciberseguridad y computación, Melissa demostró que las imágenes que su exnovio entregó a la policía habían sido creadas con inteligencia artificial y que ella no había violado su fianza. En enero de 2026, Melissa Sims fue liberada después de pasar un año en prisión por un delito que no cometió. El juez Herbert Dixon comentó sobre su caso diciendo: «Hace varios años esto comenzó solo con grabaciones de audio falsas, y ahora ha llegado al punto de que se producen videos e imágenes falsas. Es aterrador decirlo, pero ya no vamos a poder confiar en lo que vemos frente a nosotros». Melissa ahora está fuera de prisión y retomando su vida. Ella quiere convertir su experiencia en activismo, luchando por otras personas en situaciones similares, y quiere usar lo que aprendió para ayudar a formar marcos legales en el futuro. Número 9. Maya Malete, de 39 años, era una orgullosa madre de 3 hijos y empleada de la Marina de los Estados Unidos que vivía en Chula Vista, California. Maya vivía en el área de San Miguel Ranch con su esposo, Larry, y sus hijos. En la década de los 90, Maya, quien entonces vivía en Hawái, conoció a Larry Malete en la escuela y se enamoraron. Su relación continuó entrados ya los veintitantos cuando Larry comenzó su servicio en la Marina de los Estados Unidos. Finalmente, ambos se mudaron al continente y comenzaron una familia. Las cosas iban bien por un tiempo, al menos por fuera, pero cuando comenzó la nueva década, los problemas en su relación empezaron a notarse. Larry se volvió sospechoso y paranoico de que Maya le estaba siendo infiel, y esto puso una gran tensión en su relación. A finales de 2020, Maya descubrió que Larry era quien tenía una aventura y ella quería el divorcio. Maya se mantuvo en contacto constante con su familia, especialmente durante este momento difícil, y ellos pudieron ofrecerle apoyo. Luego, poco después de Año Nuevo, los mensajes de texto se detuvieron. Para el 9 de enero de 2021, la hermana y la madre de Maya ya estaban preocupadas. No habían sabido nada de Maya ni la habían visto en días. Ese día, ambas reportaron la desaparición de Maya y comenzaron a desenredar una profunda red de mentiras, engaños y mensajes de texto extraños. Cuando la policía llegó a la casa en Chula Vista, descubrieron que Maya en realidad había estado desaparecida desde el 7 de enero. Según Larry, la última vez que la vieron fue a las 5 p.m. en la casa familiar. Él también le dijo inicialmente a su familia que ella se había encerrado en su cuarto el 7 de enero y se negó a salir. Esta versión de los hechos fue inmediatamente sospechosa para las autoridades y comenzó la búsqueda de Maya. Unas semanas después, el 23 de enero de 2021, emitieron una orden de cateo para la casa, y aunque no encontraron pistas físicas, descubrieron una oscura grabación de audio. La grabación del 7 de enero a las 8:30 p.m. presentaba disparos y golpes distintivos, con los oficiales contando al menos 8. Larry Millet intentó restar importancia a la grabación y no cooperó con la policía ni con la familia de Maya. Durante meses, la investigación continuó en silencio, pero luego, en octubre de 2021, el Departamento de Policía de Chula Vista anunció que Larry Millet había sido arrestado y acusado de quitarle la vida a Maya.
El caso contra Larry fue todo menos sencillo, ya que su abogado presentó varias mociones para sugerir que él no estaba mentalmente capacitado para ser juzgado. A pesar de estos contratiempos, el juicio de Larry Millett finalmente comenzó en mayo de 2026, durante el cual se reveló al público un rastro digital de mensajes de texto y llamadas. En uno de los mensajes, Maya escribió: «Larry sí tiene un temperamento aterrador, nada que la gente fuera de la familia haya visto alguna vez». La mañana en que desapareció, Maya le envió el siguiente mensaje de texto a su esposo: «Ya no quiero ser tu esposa. Voy a presentar la demanda te guste o no, y debí haberme ido hace mucho tiempo, y esta vez no voy a mirar atrás». También presentaron mensajes de texto de Larry del 7 de enero de 2021 a las 12:30 p.m., en los que decía: «No estoy bien, estoy a punto de perder el control». Se descubrieron docenas de otras comunicaciones en las que Maya sugería a amigos y familiares que había sido maltratada por Larry. Hasta junio de 2026, Larry Millett sigue en juicio, y es importante señalar que todo lo que actualmente se le imputa es presunto, y él es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad. Los restos de Maya aún no han sido encontrados, y su familia tiene la esperanza de que pronto podrán cerrar este capítulo y que ella será recordada por siempre por su naturaleza amable y cariñosa. Número 8. A mediados de la década de 2010, Jack Cis Lasota, quien usa los pronombres ella, comenzó su blog después de obtener un título en Ciencias de la Computación de la Universidad de Alaska. Al principio, su blog comenzó siendo pequeño, documentando su vida y sus solicitudes de empleo a la NASA. Sin embargo, con el tiempo, Cis empezó a incluir sus creencias radicales. Cis empezó a reunir miembros que se sentían marginados y excluidos de otras organizaciones provenientes de la Universidad de Berkeley. Michelle Sashko, de 30 años, era una de esas miembros. Se sintió atraída por el alto coeficiente intelectual de Cis y las conversaciones intelectualmente estimulantes. El 2 de enero de 2023, la policía de los tranquilos suburbios de Chester Heights, Pensilvania, fue llamada a la casa de Rita y Richard Sashko para realizar un control de bienestar. Los Sashko eran una familia muy respetada, ambos tenían buenos trabajos y una casa grande. Su hija, Michelle, había estado distanciada de ellos durante muchos años después de afirmar que tuvo una infancia terrible. El forense confirmó que Richard y Rita sufrieron heridas en la cabeza y habían fallecido desde el 31 de diciembre de 2022. La pérdida de la familia Sashko sacudió a la comunidad. Parecía algo al azar, pero la policía cree que solo hubo una persona responsable: su hija, Michelle. Michelle se había involucrado con un grupo similar a una secta. Un grupo similar a una secta formado alrededor de Jack Cis Lasota, y para 2023 el grupo ya había sido acusado de delitos graves. Se enorgullecían de actuar con lógica y no con emoción, y en un mensaje al grupo, Michelle escribió: «Cada vez que interactúo con mamá de una forma que no sea superficial, ella pasa el tiempo insultando una vida de la que no sabe nada». Solo unas horas antes de que Rita falleciera, le envió un mensaje de texto a su hija, disculpándose por la distancia que había crecido entre ellas y queriendo enmendar las cosas. Michelle nunca respondió ese mensaje. En cambio, la policía alega que Michelle condujo de Vermont a Pensilvania con una sola intención. Los investigadores se centraron únicamente en Michelle como su principal sospechosa. Ella había escrito muchos mensajes a los Cisians quejándose de sus padres, y para 2023 estaba lista para actuar. Poco después de que la pareja fuera descubierta, la policía encontró imágenes de cámaras de seguridad de un auto negro con dos personas llegando a la casa de los Sashko. En el video se puede escuchar una voz gritando «¡Mamá!» antes de que se oigan fuertes disparos. Durante su investigación, los oficiales encontraron mensajes de texto y notas en el teléfono de Michelle que hablaban de las cosas que había arruinado. Estos mensajes contenían detalles sobre el crimen y mencionó que se le olvidó recoger los casquillos de la escena. Michelle Sashko finalmente fue acusada de quitarle la vida a sus padres a finales de junio de 2026, después de una persecución frenética por todo Pensilvania para lograr su arresto. Los oficiales le han dicho a los medios que saben que Michelle no actuó sola y están trabajando para descubrir a su cómplice. Michelle ha proclamado su inocencia durante todo este proceso, y los investigadores aún intentan determinar si Michelle fue quien apretó el gatillo o solo quien ordenó el asesinato. Ella debe presentarse en la corte en los próximos meses y, si es declarada culpable, podría enfrentar la pena capital. Rita y Richard Sashko son recordados por su comunidad y familia como una pareja cálida y acogedora. Su pérdida ha impactado profundamente a su familia y a su comunidad, y es importante que sean recordados por quienes fueron en vida, no por lo que les sucedió. Número 7. El 19 de junio, los residentes de la calle Tuscan Loon, en Tampa, Florida, presenciaron un crimen en curso. La calle, antes tranquila, se llenó de patrullas, y para la noche se convirtió en un mar de luces azules y rojas. Poco después de las 3:00 p.m., los operadores en Tampa atendieron una llamada proveniente de una tranquila casa suburbana. La voz de una mujer suplicaba desesperadamente: «Por favor, detente, me estás matando». Todo lo que la persona que llamó pudo decirles fue que su nombre era Amanda Rourke.
La mayor parte de la llamada es inaudible debido a que Amanda suplica y grita por su vida. Los operadores trabajaron incansablemente para triangular su ubicación, pero Amanda estaba en muy mal estado físico y no podía hablar. Luego, solo 10 minutos después, recibieron otra llamada y al otro lado de la línea estaba Kyle Sánchez, de 35 años, analista de datos en la base de la Fuerza Aérea MacDill. Al principio, la actitud calmada de Kyle desarmó a los operadores, pero en pocas palabras, la llamada se elevó a prioridad alta. Acabo de quitarle la vida a mi novia. Los operadores presionaron para obtener más información, y Kyle reveló que su novia era Amanda Rourke, de 37 años, la mujer que había llamado minutos antes. Kyle les dijo a los operadores que Amanda ya no tenía ayuda posible. Cuando le preguntaron qué había pasado, Kyle simplemente le dijo al 911: «Tuve un impulso hostil y tomé un cuchillo». Cuando los oficiales llegaron a Tuscan Loop Drive, vieron a Kyle cubierto de un rojo intenso. Los paramédicos lucharon por salvar la vida de Amanda. Sin embargo, ya era demasiado tarde. Kyle Sánchez fue arrestado en el lugar y llevado a la cárcel. La autopsia de Amanda reveló un ataque prolongado que le causó moretones en la espalda, los labios y los brazos. En los días posteriores al ataque, los amigos y la familia de Amanda se reunieron para recordarla y honrar su legado. Amanda Rourke será recordada para siempre como una joven inteligente con un futuro prometedor. Amanda era ingeniera y fue mentora de otras jóvenes que buscaban una carrera en STEM. En cuanto a Kyle Sánchez se declaró inocente a finales de junio de 2026 y se le negó la libertad bajo fianza. Se espera que su juicio continúe durante el verano, mientras Sánchez permanece en prisión. Número 6. El 29 de octubre de 2022, la policía de Santa Fe, Nuevo México, recibió una llamada de un domicilio en una calle tranquila. En la llamada estaba la señora Apodaca, quien reportó que su hijo había descubierto a su novia, Kiara McCulloch, de 19 años, cortando algo en el garaje adjunto a su casa. Minutos después, Isaac también llamó al 911 para reportar lo que había presenciado, y para cuando regresó a casa, la policía de Santa Fe ya estaba ahí. Cuando los oficiales entraron, descubrieron el cuerpo de Grace Jennings, de 21 años. La autopsia mostró que Grace había sufrido numerosas heridas, la mayoría consistentes con un arma de hoja larga. Esta hoja resultó ser una espada de 1 metro que fue recuperada en la escena del crimen. Kiara e Isaac fueron arrestados sin incidentes y llevados a la estación de policía. Durante el interrogatorio, Isaac admitió que él, su novia Kiara y Grace habían compartido una cama la noche anterior. Más tarde se supo que tanto Isaac como Kiara habían tenido una relación romántica con Grace en diferentes momentos. Al principio, la policía tuvo dificultades para encontrar un motivo. Eso fue hasta que obtuvieron el teléfono de Isaac. Isaac le había enviado decenas de mensajes de texto a Kiara sobre Grace. Lo más incriminatorio de todo fue que él dijo: «Quiero que la elimines. Tienes que acabar con tu sufrimiento terminando con su alegría». En otros mensajes, la pareja detalló exactamente cómo querían que ocurriera el crimen, e incluso hablaron sobre cómo limpiarían la escena del crimen. Durante el interrogatorio, Kiara primero intentó decirle a los oficiales que creía que sufría de TID, antes conocido como trastorno de personalidad múltiple. Ella afirmó que el TID no diagnosticado le causaba lagunas en la memoria. Kiara también les dijo que Isaac la había reclutado para una agencia secreta llamada Ghost. Esta agencia trabajaba para acabar con personas terribles y quitarle la vida a Grace la ayudaría a ascender en la organización. Como resultado de la investigación, tanto Isaac como Kiara fueron arrestados y acusados de conspiración para cometer homicidio en primer grado. Kiara tenía un cargo adicional de homicidio en primer grado. En el tribunal se presentaron los diversos mensajes entre la pareja y la defensa de Kiara argumentó que ella había sido coaccionada para cometer el crimen en nombre de Isaac. Durante el proceso, el abogado de Kiara argumentó que ella no estaba en condiciones de ser juzgada y se presentó una carta de incompetencia. En 2022 se ordenó que Kiara recibiera tratamiento de salud mental. A finales de 2025 se ordenó una nueva audiencia, en la que esta vez se determinó que ella era competente para ser juzgada. Los casos contra Isaac y Kiara siguen en curso actualmente en los tribunales de Nuevo México, y la fiscalía agregó que Isaac ejercía control, principalmente financiero, sobre su novia. Se espera que los casos concluyan en el verano de 2026 y que ambos enfrenten sentencias muy largas si son declarados culpables. Grace Jennings fue descrita por quienes la conocían como una persona brillante, amable y cariñosa. Su familia espera que pronto puedan encontrar consuelo y quiere que el público recuerde a Grace como su niña brillante y amorosa. Número 5. Christina Banfield era un pilar de su comunidad. Trabajaba como enfermera de cuidados intensivos en pediatría y siempre estaba dispuesta a echar una mano a cualquiera en su comunidad de Herndon, Virginia. Su esposo, Brendan, también era un ciudadano ejemplar, y los dos llevaban una vida cómoda con su hija.
Un día, la policía recibió extrañas llamadas colgadas al 911 y cuando llegaron a la casa de los Banfield descubrieron toda la magnitud del crimen. En 2021, Pérez Miguelás encontró una oferta de trabajo en línea. Una familia exitosa buscaba una au pair para que les ayudara a criar a su hija. Pérez, originario de Brasil, aprovechó la oportunidad y respondió al anuncio. En pocas semanas, ella comenzó a trabajar y vivir en la casa de la familia, ayudando cuando la necesitaban. Al principio, Pérez parecía la persona perfecta. Con solo 21 años era responsable, inteligente y amable. Cristina agradecía la ayuda, pero apenas un año después de comenzar su residencia, las cosas empezaron a cambiar. Para 2022, Brendan y Pérez tenían una aventura a espaldas de Cristina. Brendan le dijo a Pérez que quería divorciarse de su esposa. Sin embargo, las cosas eran complicadas. Brendan le dijo que si se divorciaba de su esposa, ella recibiría más dinero que él y la custodia de su hija. A pesar de los contratiempos, Brendan le dijo a Pérez que quería casarse con ella y tener hijos juntos, así que podían idear un plan. Ese plan se hizo realidad la mañana del 23 de febrero de 2023, a las 7:47 de la mañana. La policía de Fairfax recibió varias llamadas colgadas. Luego, a las 8:02 de la mañana, recibieron una llamada de Pérez. En la llamada se le podía escuchar suplicando por ayuda. En el fondo de esta llamada se escucha a Brendan gritar: «Hay alguien aquí, lo golpeé, la apuñaló, hay varias marcas en su cuello, ¿qué hago?». Cuando los oficiales llegaron, encontraron a Cristina sin vida en el dormitorio. Su cuerpo presentaba varias heridas profundas de punción, pero no estaba sola. La policía también descubrió el cuerpo de Joseph Ryan. Cuando la familia de Cristina fue entrevistada, no conocían a José, y fue entonces cuando el plan se vino abajo. Brendan se convirtió en el principal sospechoso y se revisaron los registros de su teléfono. No solo él y Pérez se habían comunicado extensamente, sino que también se había esforzado mucho para crear el crimen perfecto. Había creado una cuenta en un sitio web para adultos que atiende fantasías más oscuras como el BDSM. El perfil fue creado bajo el nombre de Cristina y en su perfil se enumeraban fantasías que invitaban a hombres a su casa. Brendan había incluido toda la información personal de Cristina y estaba esperando el encuentro. Así que cuando José Ryan llegó, Brendan atacó. Una vez que José estaba muerto, Brendan planeó atacar a su esposa y hacer que pareciera que José había cometido el acto. Afortunadamente, la ciencia forense moderna pudo descubrir esto rápidamente. Pérez y Brendan fueron arrestados rápidamente y el proceso judicial tomó varios años. En abril de 2026, Pérez aceptó un acuerdo de culpabilidad en el que testificaría contra Brendan con la esperanza de recibir una sentencia más leve. En el juicio, el juez ignoró esta recomendación y Pérez fue sentenciada a 10 años de prisión. El 5 de junio de 2026, Brendan Banfield finalmente se presentó ante un juez. Fue declarado culpable de todos los cargos y pasará el resto de su vida tras las rejas. Christine siempre será recordada como un alma bondadosa que lo dio todo para cuidar de los demás. Su legado vivirá a través de su hija, quien lleva consigo el mismo espíritu amoroso cada día. Joseph Ryan no era conocido por la familia y fue una víctima elegida al azar. Que su memoria viva para siempre. Número 4. Hannah Neville, de 26 años, y Roberto Tanner, de 27 años, llevaban una vida tranquila y feliz en Stromsburg, Nebraska. La pareja casada se estaba adaptando a su nueva vida en enero de 2026, ya que recientemente habían descubierto que estaban esperando un bebé. La familia de la pareja se unió para apoyarlos y todos estaban llenos de emoción. El 15 de enero de 2026, la compañera de cuarto de Hannah llamó a la policía para reportar la desaparición de su amiga. En el informe, le dijo a la policía del condado de Polk que la última vez que vio a Hannah fue esa mañana, cuando salió de la casa que compartían para recoger a su esposo en Lincoln, a unos 111 kilómetros de Stromsburg. La amiga empezó a sospechar cuando la pareja nunca regresó a casa. Además, el médico de Hannah también llamó a la policía cuando ella no se presentó a sus chequeos de rutina. El 16 de enero, el auto de Hannah fue encontrado incendiado en la calle 39 y Cornhusker, en Lincoln. Este descubrimiento intensificó la investigación y la preocupación de su familia. Cuando los oficiales intentaron llamar a Hannah para informarle sobre su auto, se encontraron con una línea muerta. El 15 de enero, el Departamento de Policía de Lincoln descubrió 2 conjuntos de restos humanos. Las pruebas forenses demostraron más tarde que estos restos pertenecían a la pareja desaparecida y comenzó la búsqueda de los responsables. Los investigadores sabían que el teléfono de Hannah había estado activo el día que desapareció, así que decidieron obtener los registros junto con los de su esposo. Los datos del teléfono celular mostraron que fueron vistos por última vez en la casa de Sterling James, de 24 años medio hermano de Tanner, y su esposa, Sadie Titus. Al visitar a Sterling, las piezas del caso empezaron a encajar. Según él, el 15 de febrero llamó a su medio hermano a su casa para hablar sobre unos mensajes de texto preocupantes que Tanner había enviado.
El contenido de estos mensajes sigue siendo desconocido, pero se dice que Sterling creía que estaban poniendo a la familia en riesgo. Cuando Tanner llegó, Sterling afirma que tuvieron una acalorada discusión y que Tanner amenazó con sacar su arma de fuego. Momentos después, afirma que Tanner fue llevado por alguien que conducía una camioneta marrón. Los testigos contradijeron esta historia y uno de ellos afirmó que vio a Sterling en su propiedad con el cuerpo de una mujer en el suelo. Luego vieron a Sterling colocando el cuerpo en una camioneta similar a la de Hannah. Como resultado de la investigación, Sterling y Sadie fueron acusados, pero Sadie solo fue acusada de ayudar e instigar. Desde entonces, otras 4 personas han sido arrestadas por manipular y destruir pruebas. Hasta la fecha de publicación, el caso contra todos los acusados sigue en curso y se espera que el juicio comience a finales de 2026 y se extienda hasta 2027. Las vidas y el legado de Hannah y Tanner vivirán para siempre a través de sus amigos y familiares. Sus familias quieren que la pareja sea recordada por el amor que se tenían, así como por el amor a su familia y a su comunidad. Se les extrañará profundamente y serán recordados para siempre. Número 3. En 2024, una mujer anónima, la señorita X, presentó una denuncia penal contra un oficial veterano de la Fuerza Policíaca de Honolulu, Christopher Moon, de 52 años. Hasta ese momento, Christopher había sido un oficial ejemplar con muchos años de experiencia. Poco después de que se presentaron los cargos, la mujer se retractó y la investigación concluyó. En 2023, Christopher y la señorita X comenzaron una relación y en las primeras semanas todo iba muy bien, pero no pasó mucho tiempo antes de que empezaran a aparecer los problemas. Según ella, discutieron en docenas de ocasiones, pero las cosas nunca se volvieron físicas. Eso fue hasta el 30 de mayo de 2024, cuando Chris fue acusado de darle un cabezazo a su entonces novia. La señorita X llamó al 911 y cuando la policía llegó, ella tenía heridas en la cara. Según los informes, la señorita X se mostró reacia a presentar cargos porque creía que no se haría nada debido a la antigüedad de él en el departamento de policía. A pesar de sus reservas, el departamento de policía de Honolulu siguió adelante con los cargos y Chris fue arrestado. Solo un día después, la señorita X recibió un mensaje de texto del jefe de Chris en el que decía: «Espero que él no esté en problemas. Yo nunca presenté cargos. Solo fue una pelea». Días después, la señorita X se retractó de sus declaraciones y, por extensión, de sus denuncias. Luego, en 2025, algo cambió, y la señorita X le dijo al jefe de Chris que él necesitaba ser expuesto. Lo que siguió fue una colección de capturas de pantalla que él le había enviado a ella. Supuestamente los mensajes eran entre Chris y el jefe de investigaciones de la fiscalía. En uno de los mensajes el jefe escribió: «Si esto va más allá, no tendré más opción que contactar yo mismo a los servicios de protección infantil. Con lo que tienes, muestra una enfermedad mental grave y que su hijo está en peligro». En otros mensajes, se ve al jefe consolando a Chris. «Sabemos cuánto querías protegerla, pero estará fuera de tus manos si esto avanza más». Los expertos forenses digitales pudieron determinar rápidamente que Christopher Moon se había enviado estos mensajes a sí mismo y que había suplantado al jefe. El jefe de investigaciones de la fiscalía también confirmó que no había tenido ningún contacto con la señorita X. Tras una investigación confusa, Chris fue acusado oficialmente de 2 cargos de obstrucción de la justicia, 2 cargos de intimidación de testigos, 2 cargos de manipulación de testigos y 1 cargo de abuso. Los investigadores creen que él inventó estos mensajes para coaccionar y manipular a la señorita X para que no hablara con la policía sobre el maltrato que había sufrido durante su relación. Christopher Moon está a punto de ser juzgado en cualquier momento, y la combinación de cargos podría hacer que reciba una multa de más de $32,000 o que pase una cantidad considerable de tiempo en prisión. La señorita X y el Departamento de Policía de Honolulu, así como muchos otros en las fuerzas del orden, esperan que este caso sirva para resaltar las fallas dentro del sistema legal y les proporcione mejores mecanismos para asegurar que las víctimas sean escuchadas y se haga justicia. Número 2. 20. Molly Hamby, de 28 años, parecía como cualquier otra madre en Wheatland, Wyoming. Dejaba que sus hijos jugaran en la gran extensión, y ella y su esposo, el señor Hamby, trabajaban duro para darles una buena vida. Pero en algún momento durante su matrimonio, las cosas se vinieron abajo. A finales de marzo de 2026, los dos estaban pasando por problemas, discutiendo constantemente entre ellos. Debido a estos problemas, Molly y los niños se mudaron temporalmente de la casa para darle espacio a la pareja y que pudieran resolver sus problemas. Para el 21 de marzo, Molly ya estaba lista para regresar a casa y darle otra oportunidad a su relación. Al principio, todo parecía estar bien. Eso fue hasta que el señor Hamby le pidió revisar sus mensajes. Parece que él sospechaba de una aventura, pero lo que encontró fue mucho peor. Cuando abrió la aplicación de mensajes, un mensaje lo miraba fijamente. En una conversación casual con un amigo, Molly dijo: «Tengo un trabajo para ti. ¿Puedes hacer que alguien desaparezca?». Luego le pidió al amigo que fuera a su casa antes de finalmente revelar su objetivo, su esposo.
Durante la conversación, Molly se puso frenética cuando el amigo no había llegado y le envió un mensaje final. Necesitamos que esto se haga hoy, si es posible. Él ha amenazado con quitarme a los niños varias veces. No puede quedarse con mis hijos. Al ver estos mensajes, el señor Hamby reportó de inmediato a su esposa al departamento de policía de Wheatland. Molly fue llevada rápidamente para ser interrogada, donde admitió que quería que su esposo desapareciera. Incluso les dijo a los oficiales de manera despreocupada que no quería saber los detalles de cómo se desharían de su esposo. Molly Hamby fue arrestada oficialmente el 24 de marzo y acusada de solicitud y conspiración para cometer falsificación. Si es declarada culpable, Molly Hamby podría enfrentar una sentencia de cadena perpetua tras las rejas. Afortunadamente, el señor Hamby descubrió el plan y ahora vive seguro con sus hijos. Número 1. Hossein Murray, de 72 años, era un empresario muy conocido y querido en Rochester Hills, Detroit. Hossein abrió por primera vez su joyería, Golden Glitter, en Hamtramck en 1988 y ha servido a la comunidad desde entonces, sin pedir nada a cambio. Su hermano, Ali Murray, le dijo a los medios que su hermano ayudaba a las personas con cuentas médicas o personales, sin hacer preguntas. Así que cuando fue atacado en su casa el 11 de octubre de 2024, la comunidad quedó conmocionada. Muchos se preguntaron quién querría hacerle daño a un hombre de familia amoroso que solo ayudaba, y solo unas semanas después sus identidades serían reveladas. Durante su investigación, la policía descubrió imágenes de cámaras de seguridad que captaron a 2 trabajadores de energía de Detroit tocando el timbre de la casa de Murray. Los 2 hombres afirmaron que habían sido enviados para investigar una fuga de gas en la casa y que necesitaban acceso al sótano. Una vez que atrajeron a Hussein y a su esposa Linda al sótano, ataron a Linda y atacaron a su esposo. En la pelea, Linda logró liberarse y llamar al 911, pero para cuando llegó la policía, Hussein estaba en muy mal estado. Para aumentar su dolor, la casa de los Murray había sido saqueada, lo que dejó muy claro el motivo para los investigadores. Linda habló con los investigadores y recordó que había instalado un timbre con cámara. Cuando la policía revisó las grabaciones, se dieron cuenta de que tenían una imagen muy clara de los sospechosos. Inicialmente, los investigadores pudieron identificar a uno de los atacantes como Carlos Hernández. Después del asalto, Carlos había huido a Shreveport, Luisiana, donde creía que estaba a salvo. Fue arrestado el 12 de octubre y su esposa, Amanda Hernández, estaba a punto de convertirse en su testigo estrella y en su perdición. Cuando la interrogaron, Amanda reveló de inmediato que el otro atacante era Joshua Sowaso, quien fue arrestado sin incidentes poco después. Pero de lo que Amanda no se dio cuenta fue que solo estaba empeorando las cosas. La policía revisó los registros telefónicos de Amanda y encontró al menos 89 mensajes entre la pareja casada en los días previos al asalto. En uno de los mensajes, ella escribió: «Apaga tu teléfono cuando estés aquí, por si acaso». Y «Estoy tan nerviosa, pero parece que ustedes lo tienen todo bajo control y me siento mejor ahora que tienen un buen auto para escapar. Asegúrate de quitarle las placas». Minutos después del asalto, Carlos le envió un mensaje que decía: «La regamos». En otros mensajes, Amanda le envió a Carlos enlaces a sitios de identificaciones falsas y le indicó cómo cometer el crimen perfecto y salir impune. En 2025, Carlos Hernández y Joshua Sowaso fueron declarados culpables y sentenciados a cadena perpetua por quitarle la vida a Hussein Murray. Ambos fueron sentenciados a pasar el resto de su vida en prisión sin posibilidad de libertad condicional. Detroit por fin pudo respirar aliviado, pero el 2026 traería nuevas condenas. En enero de este año, Amanda fue acusada y arrestada por conspiración para cometer allanamiento de morada, encubrimiento y conspiración para cometer suplantación de identidad. Su caso actualmente sigue su curso en el sistema judicial y expertos han declarado que, si es declarada culpable, podría enfrentar hasta 20 años de prisión. Hussein Murray será recordado para siempre como un hombre amable y compasivo que sirvió no solo a su familia, sino también a su comunidad. Deja atrás a su esposa y a sus hijos, quienes siempre mantendrán vivo su legado.